Bueno, gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Usted está con el pastor Edgardo Hernández, lo bendigo. Muchas gracias, saludamos al hermano Frencho en el barrio Los Naranjos, a su querida esposa, asiduo oyente del programa. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Y si está enfermo, reciba sanidad en el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Bueno, ya estamos en la recta final de este año. Ya faltan 3 meses corticos, se pasan como un soplo. Gloria a Dios. Por eso en esta mañana vamos a mirar un tema que se llama ¿para qué existe la Biblia? ¿Por qué existe la Biblia? Este es el mes de octubre, que no es el mes de las brujitas, sino el mes de la Biblia. No es el mes de los niños. El mes de los niños es todos los días, todos los años, todos los meses. 365 días al año es el mes de los niños. Así que vamos a hablar por qué o para qué sirve la palabra de Dios. Allá en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 17 al 17 dice: y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada, toda, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es inspirada. ¿Por quién? Por Dios. ¿Y para qué sirve? Y sirve y es útil para 4 cosas: para enseñarlo a usted, para redarguirlo, para corregirlo, para instruirlo, formarlo, enseñarle la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué bendición! Tiene que entender que la palabra de Dios es tremenda, es poderosa, y usted necesita tener conocimiento de la palabra de Dios. Ahora yo quiero decirle a usted, no hay sino una sola palabra de Dios. Hay Biblias satánicas, hay Biblias tergiversadas, adulteradas, como la Biblia para los homosexuales, para el movimiento LGTBI. Está la Biblia satánica y la Biblia feminista. Todas esas Biblias son espurias porque adulteran la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada. Y como estamos en tiempos de apostasía, por eso yo quiero recordarle a usted la importancia de la Biblia y por qué usted tiene que estudiar la Biblia, leer la Biblia y entender que cuando una comunidad, cuando una sociedad, cuando una iglesia, una familia o un individuo le da la espalda a la palabra de Dios, equivale a darle la espalda al Dios de los cielos y la tierra. Entonces, entre más se aleje el hombre de Dios, más degeneración y caos moral y social habrá en un país. Por eso usted tiene que entender eso. Ahora, ¿quién propició que en la época de la Reforma que se volviera a la escritura? Pues nada más ni nada menos, y la gloria es para Dios, que un sacerdote católico leyendo la palabra tuvo un cambio de corazón, tuvo un encuentro personal con el Señor. Y él contó una frase allá en Romanos que dice: el justo por la fe vivirá. Y se dio cuenta que no era por las obras, como predicaba su religión en aquel entonces, no era por la venta de las indulgencias que la gente iba a ganar salvación, o sea, pagar para ser salvo. La salvación es un regalo, la salvación es un don de Dios, la salvación se da únicamente a través de Jesucristo. Y él influyó y Dios lo usó siendo un sacerdote católico. Esto quiere decir que Dios no hace acepción de personas. Lo puede usar a usted, y usted necesita leer la palabra de Dios para que la palabra de Dios toque, impacte su vida. ¿Y qué pasa cuando una familia empiece a leer la palabra? Van a pasar varias cosas. Primero, la influencia de la Biblia siempre ha sido y siempre será positiva.
Usted tiene que entender que la Biblia es la palabra de Dios. No pertenece a ninguna religión, no pertenece a ninguna iglesia. La Biblia es la palabra de Dios para el hombre. Usted está incluido. Puede ser del estrato social que sea, puede ser de la persona más culta o de la más rancia, alcurnia. Todos necesitamos la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios influye positivamente? Primero, porque la palabra de Dios le da sabiduría a la persona para que conozca a Dios y para que sea salvo. Esa influencia es la más trascendental. ¿Por qué? Porque le hace conocer al hombre el plan de salvación y entender por qué Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, y nadie, y hago énfasis en eso, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese solo texto saca así de taquito a toda iglesia o religión que pretenda, tenga la arrogancia, el orgullo de decir: el que no pertenezca a mi iglesia o a mi religión no se salva. Está mintiendo. Usted sabe, ahorita se apresta el mundo occidental a celebrar, no muy bíblicamente, el nacimiento de Cristo o la Navidad. Y son testigos para sí mismos de que ellos saben, la sociedad sabe que Jesús nació en un pesebre de estrato 0, estrato 1. Se hizo hombre y a los 30 años fue a morir en la cruz del Calvario para dar salvación y vida eterna. Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero la gente no va a saber eso sino en una forma intelectual, pero no va a recibir la revelación que da la palabra de Dios para que usted la lea. Usted necesita entender que el Señor le ama, dice que desde la niñez ha sabido las Escrituras. Aquí habla de la oportunidad que tiene todo padre de familia de sembrar la palabra de Dios en el corazón de sus hijos cuando están pequeños. Y Proverbios 22 le dice a los padres: instruye, no dice destruye, sino instruye, forma, educa a tus hijos, y aun cuando fuere viejos no se apartará de él. Lo que usted siembre, lo que sus hijos vean con su ejemplo en las casas, lo van a reflejar en la calle y con la personalidad y el tipo de carácter que ellos tengan, el vocabulario que manejan, la forma en que vean la vida, y así se van a comportar. Entonces, por eso usted necesita entender que desde el principio de la creación, desde que el Señor puso a Adán y Eva, formó el pueblo de Dios, desde que nació Cristo Jesús, el único camino para ir a la gloria de Dios, la única esperanza verdadera para ir a la gloria de Dios se llama Cristo Jesús. Y Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice: y nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan 3:16 se le llama el corazón del Evangelio. Es el Evangelio reducido, compactado, es comprimido, que dice: porque de tal manera amó Dios a usted, que ha dado a su Hijo unigénito, para que usted crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde aparece la religión? Las religiones, muchas se han vuelto negocio. Hoy vemos iglesias muy elegantes, edificaciones muy suntuosas. Aparentemente hay un cristianismo próspero ahí, pero superficialmente, pero mirando más adentro, más atentamente, la gente que va a ese tipo de iglesias, por lo general no tienen un compromiso serio, profundo con Dios, sino llevan una relación superficial con Dios. Entonces dejan de ser la sal y la luz del mundo. ¿Por qué? Porque no tienen una raíz profunda, no tienen una conexión profunda, fuerte con la palabra de Dios. Y si no la tienen, entonces no van a caminar a la manera de Dios. Por eso es muy importante que usted entienda que si usted no lee la Biblia y si la iglesia no predica la palabra, entonces la gente no va a poder tener, ni entender, ni alcanzar la salvación de Dios, porque no hay quien le predique. Entonces es importante, usted que está sentado
en una iglesia, si sea una iglesia católica, usted puede salir a predicar el evangelio de Cristo. Usted puede ir a hacer una bendición, pero las iglesias viven llenas, pero es apurado el 1 o el 2%, y pienso que soy exagerado, son los que se comprometen a salir a predicar el evangelio, y la calle se la dejamos a los traficantes de droga, se lo dejamos a los borrachos. Usted ve las avenidas y las calles principales de cualquier ciudad están ocupadas por cientos de cantinas que usted pasa por ahí y lo dejan sordo. El uno toca rock, el otro vallenato, el otro salsa, el otro rap, hip hop, reggaetón. Eso es un zambapalo, y la gente le llama que eso se llama vida. Pero todo eso es producto de la negligencia de las iglesias, o sea, de usted que me está viendo, que dice que es cristiano, que no ama, no anhela la palabra de Dios. ¿Cuántas veces sale de usted la palabra de Dios en su vida? Si usted tiene un año de cristiano, ya debe haber leído toda la palabra. Eso no se lo enseñan en las iglesias. Usted debe leer la palabra todos los años, fuera de su estudio personal, de su meditación. Cómprese una Biblia de estudio. Ahora que estamos en el mes de la Biblia, cómprese una Biblia de estudio. Por aquí hay librerías donde usted puede conseguir a un buen precio. Si usted tiene para un televisor de 800,000, de 1,5 millones, de 2 millones de pesos, ¿por qué no tiene para comprar una Biblia de 120,000 pesos? Si tiene un celular de 400,000, hasta 4 millones de pesos ya vale un celular de última tecnología. ¿Cómo es que no tiene 200,000 pesos para comprar una Biblia que le muestra el camino hacia la eternidad, le revela quién es Dios? Pero eso sí decimos que somos cristianos. ¿Cuál es el fundamento de su hogar? El televisor, el celular, el trago, el adulterio, la gritería, la truhanería. Su hogar es un hogar cristiano, pero usted dice: no, yo creo en Dios, yo voy a una iglesia, yo soy esto. Pero de verdad, como decía la jovencita Greta Thunberg, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a decir que son cristianos cuando viven como diablos? Entonces la primera influencia en la Biblia es que es una influencia muy positiva, poderosamente positiva. La segunda influencia en la vida es que le enseña a usted. La Biblia cumple 4 funciones en su vida. La primera, le enseña. ¿Qué le enseña? Le da la información, le muestra la ruta, le da el mapa, para que sepa usted quién es usted, de dónde vino y para dónde va, y cuál es el propósito suyo en esta tierra. Le enseña a ser hombre, le enseña a ser mujer, le enseña a ser padre, le enseña a ser esposo, le enseña a ser ciudadano, le enseña a ser un patriota, a amar a su patria, a defenderla, a bendecirla. Le enseña a no ser corrupto, le enseña a respetar a su esposa y no tener amante. Eso le enseña a las mujeres, a los hombres, a que no tengan amante. Le enseña a respetar a sus hijos, a tratarlas con amor, disciplina y firmeza, para que el pelado tenga un marco de referencia y aprenda a respetar y aprenda a ser hombre psicológicamente, y porque sexualmente se nace hombre o mujer y no va a cambiar eso. Y así la ciencia pervertida diga que hay genes que hacen que el hombre se vuelva mujer y viceversa, es una mentira. Con una sola gota de sangre, con un cabello de la cabeza, se puede mostrar en el laboratorio quién es hombre y quién es mujer de nacimiento. Biológicamente Dios estableció el ADN y eso no lo puede cambiar. Lo pueden alterar, pero en esa parte no han podido todavía, ni van a poder. Entonces la palabra de Dios le enseña a usted a ser una persona de bendición. También lo corrige, le dice: esto no se hace. Por ejemplo, le enseña a amar a su prójimo, ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir que Dios quiere que vivamos en paz. Pero si usted vive en guerra con su propia familia, odiando a la suegra odiando al yerno, la nuera odiando a la suegra o al suegro, los hijos odiando a los padres, y es una guerra en la casa, que corrige. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra y se alarguen los días sobre la misma.
¿Por qué cree que las cárceles están llenas de jóvenes, de personas menores de 40 años en un 80-90%? Porque vienen de hogares donde no hay palabra de Dios, y algunos vienen de hogares donde había palabra de Dios, pero fueron rebeldes y contumaces y echaron la palabra a sus espaldas y le voltearon la espalda a Dios y al llamado de Dios desde tierna edad, y prefirieron y amaron más las tinieblas que la luz, y la paga del pecado es la muerte, la cárcel, la destrucción, la deshonra personal y la vergüenza social. Tiene que pagar el precio. Si usted no se deja corregir, la Biblia dice en Proverbios: instruye al niño mientras hay esperanza. La vara se hizo para la espalda del muchacho necio. El humanismo dice que no, que se traumatiza, y por tener esa psicología demoníaca es que tenemos muchachos que hoy le pegan a la mamá, la amenazan, la roban, abusan de ella. ¿Se acuerdan de un caso escalofriante, escabroso en Medellín hace un par de meses? Muchacho joven, menor de 20 años, en una de las comunas de esta ciudad preciosa de Medellín. No mató a la mamá, no la descuartizó, la guardó en el congelador y todos los días sacaba un pedazo del cuerpo de su progenitora, lo cocinaba y se lo comía. Practicaba el canibalismo, era caníbal. Y decía que era cristiano. El hábito no es el monje. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. El que es pecador, y el único que quita el pecado y transforma la vida de un pecador activo a un pecador arrepentido, se llama Cristo Jesús. Pero usted necesita empezar a leer la Biblia en la quietud de su hogar. Enseña a sus hijos salen todos los días al jardín infantil, sus hijos salen al colegio, la escuela primaria, salen al colegio de bachillerato, van a la universidad, enfrentan la calle, y allá están los distribuidores de droga, allá están los que les gustan las niñas para prostituirlas, para llevarlas a las casas de lenocinio o de tráfico de seres humanos. Los matan, les sacan los órganos o las prostituyen. Usted ve todas las historias que han pasado en la capital de la montaña, en Bogotá, en Barranquilla, en cualquier parte del mundo está pasando eso. Los pedófilos, los que buscan los niños y les pagan, los engañan para que se desnuden, para que aprendan a hacer videos pornográficos. Eso está pasando. ¿Por qué? Porque vienen de hogares donde no hay palabras, donde ellos han rechazado sistemáticamente. Nosotros un día, hace algún tiempo, hicimos una siembra de palabra de Dios en físico en varios hoteles en una ciudad aquí del país. Nos lo recibieron, no nos dejaron de poner las Biblias en los cuartos, que por motivos de seguridad, pero se comprometieron y de buena fe se dejaron. Cuando a los 8 días recibí una llamada de alguien vecino de un hotel y me dijo: ¿usted es el pastor Edgardo? Sí, señor. Le tengo aquí unas cajas que acabaron de botar en estos hoteles así. Y recuperé como 4 cajas de Biblias que las botaron a la basura. Entonces, ni rajan ni prestan el hacha. ¿Ve? No tienen temor de Dios, lo único que les interesa es la plata, el pecado, la diversión. Entonces no se dejan enseñar de la palabra, no se dejan corregir, y por eso la famosa frase, ¿sí? A mí nadie me manda, yo hago lo que yo quiero, y si le gusta bien o si no también. Sí, así dice la gente soberbia. Cuando usted lee la palabra de Dios, fuera de que lo enseña, fuera de que lo corrige, la palabra también lo redarguye o le hace caer en cuenta, lo llama a que reflexione, a que recapacite qué es lo que está haciendo, si lo que está haciendo, lo que está hablando, la forma en que maneja su dinero, la forma en que trata a su familia, la forma en que usted conduce su vida, que no lo ha dejado prosperar, que ha echado con tanta inteligencia y oportunidades, todas las pierde, tal vez por el trago o por el carácter. Todo el mundo le cierra las puertas. Sabe trabajar, es muy inteligente, pero tiene un genio que hasta el diablo le tiene miedo. Entonces usted tiene que entender que la palabra de Dios lo redarguye para que usted entienda que Dios quiere que usted camine en santidad. Por eso la responsabilidad de las iglesias
de predicar el evangelio de una manera recta, correcta, en una manera contundente para que la gente sepa que le corre pierna arriba y las consecuencias de voltearle la espalda a Dios. Pero hoy con el cuento de que Dios es amor, Dios se volvió como un Papá Noel. Él me da todo lo que yo le pida. Y si Dios da, pero es lo que demanda, más que darle a usted para una casa, darle un trabajo, gloria a Dios porque se lo da su misericordia. Pero eso no quiere decir que Dios se agrade de la vida que usted lleva. Y cuando hay cristianos insensatos que se le dice, hermano, vea, deje de tomar cerveza, dicen, pero ¿qué tiene de malo? Sí, yo sé que no tiene nada de malo socialmente tomar cerveza, pero en la parte cristiana, una sola cerveza. ¿Usted qué haría si me ve a mí como pastor? Usted me ve y me oye predicar en la televisión, y me ve y me oye en la calle, en sus barrios donde usted vive, voy y predico el evangelio. Y me ve tomando cerveza. Usted dice, pero vea qué está haciendo ese pastor, tanto que habla y tanto que critica y tanto que regaña y tanto que... Y vea, yo lo he visto tomando cerveza. Entonces el cura replica pero no aplica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una sola cerveza no emborracha a nadie. Pero sí, si usted es un cristiano y es un líder, destruye su testimonio. Porque el que lo vea tomando, o el hermano de su iglesia que lo vea tomando a usted, o comparta con usted una cervecita por el calor, va a decir, el pastor mío toma, el líder mío toma, entonces si él toma, yo también. El ejemplo entra por casa. Entonces, si usted quiere que su casa cambie, empiece por cambiar usted, empiece por acercarse a la palabra. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La única manera de conocer al Dios de la Biblia es leyendo su palabra. Usted conoce el Dios de la religión mormona, el Dios de la religión de los testigos de Jehová, el Dios de los budistas, del sintoísmo, del taoísmo, al Dios de la gnosis. Pero ¿conoce al Dios de la Biblia? Cada uno desfigura a Dios a su manera para acomodarlo para sus intereses económicos, porque son imperios. Por eso Cristo nunca puso la primera piedra, como hacen los políticos corruptos que tienen este país en un desangre y en desguarrule al borde de un abismo social y económico, y siguen robando. Y ahorita se están reencauchando en sus delfines, o en su segunda, tercera o cuarta generación, sus nietos, bisnietos. Van allá a seguir la cadena de pillaje. Por eso el Senado no aprueba leyes que vayan contra ellos. Porque ahorita que se viene el aumento del salario mínimo, le van a aumentar 5,000, 10,000, 15,000, 25,000 pesos. Y eso lloran, y son multimillonarios y lloran. ¿Por qué los senadores se suben de a 2 y 3 millones de la dieta? Según ellos, dieta. Y se ganan 28, 32, 40 fuera de las gabelas que tienen, y con un solo periodo de 4 años se salen pensionados. Eso es una vagamundería. Ahí sí no hay igualdad de derechos. ¿Todo por qué? Porque la mayoría de esos padres de la patria viven a espaldas de Dios y adoran quizás a Satanás. No andan con trajes negros y con cachos ni nada, pero ellos tienen su religión secreta. Cualquiera persona que haya estudiado la clase política colombiana y gobernante mundial sabe que todos son satánicos. Obedecen a intereses de las empresas supranacionales y entregan el país y la riqueza nacional. ¿Todo por qué? Porque no aman a su pueblo. ¿Por qué no aman a su prójimo? Porque no leen la palabra y no temen a Dios. Y el que no teme a Dios no le importa nada. Y por eso las guerras y el desangre, y mantienen la población dividida con trapos, que el rojo, que el azul, que el verde, que el amarillo, que la mazorca, que la yuca, que el plátano, que el arroz, que no sé qué, que el partido de la caña, que sí, divide y reinarás. Eso lo sabe el diablo, eso lo sabe la clase dirigente, y no les importa. Todavía en el siglo XXI hay escuelas que se están derrumbando en un país que le sale la riqueza por todas partes. El problema es la clase política que no cree en Dios. Van a los estrictos roles religiosos porque les toca, pero no porque ellos temen a Dios, leen la palabra. Yo conocí un senador aquí
un pastor cristiano que fue senador hace un par de años, le puso Biblias a todos en las curules. Con buena intención, el pastor inocente, inmaduro políticamente, que se metió a donde no tenía que meterse, porque un pastor no debe meterse a la política. Como decía Carlos Hudson Spurgeon, el príncipe de los predicadores del siglo XVII. No me rebajo a ser presidente de la República por el honor que tengo de ser un siervo de Dios, de ser un pastor que predica el Evangelio de Cristo. Y hoy en día se rebajan por una silletería en la iglesia, se rebajan por un aire acondicionado, por una simple batería. Se rebajan y venden el evangelio y parcelan la iglesia y dicen hay que votar por fulano de tal, que Dios me mostró que ese es el hombre para este tiempo en la ciudad. Negociantes no temen a Dios, engañan al pueblo y se disfrutan del pueblo. Entonces cuando la sal se corrompe, la luz deja de ser luz, entonces tenemos un país como el que tenemos, porque hemos dejado la palabra de Dios. Y en este momento lo llamo a usted, sea quien sea, en el nombre de Jesús, le ordeno en el nombre de Jesús que empiece a leer la escritura y déjese tocar por el poder de la palabra de Dios, que es espada de dos filos, que penetra el alma, redarguye los huesos, los tuétanos, hasta partir el espíritu. Cambia su corazón. Desafío a todo el que vea este programa a que empiece a leer la Biblia en oración. Aunque sea ore o rece, como le quiere decir un Padre Nuestro, y deje que Dios obre en su corazón, que cambie su hogar. Este país está así, que aunque somos religiosos y tenemos más de 30,000 iglesias en el país, ¿cómo está la corrupción? Ese es el Dios de este país, la corrupción, la avaricia, el asesinato, la mentira, el engaño. ¿Todo por qué? Porque no dejamos que la Biblia nos enseñe. No dejamos que la Biblia nos corrija, no dejamos que la Biblia nos redarguya, no dejamos que la Biblia nos forme, nos capacite. La gente va a los puestos públicos y mucha gente que tiene acceso al dinero del Estado, los famosos contratistas, son unas pirañas. Lo que hacen es usufructuarse con el contubernio de la clase dirigente y no pueden decir que no. Mire el desastre en la vía al llano. Mira el desastre allá al puente Chirajara. ¿Qué ha pasado? Nadie. Mira el desastre de Odebrecht. Que nada. Tienen entretenido al pueblo con festivales y con fútbol y con bobadas que no hacen sino entretener e idiotizar al pueblo mientras ellos se manejan y se ríen de la gente. Y los unos todos son culpables de voltearle la espalda a Dios. Y como alguien decía, cada pueblo se merece los gobernantes que tiene. Porque hemos volteado la escritura, la hemos dejado cerrada. Nos damos baños de piedad religiosa. La abrimos en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. María, pues hombre, qué cosa tan buena, ¿no? Y a eso le llamamos cristiano. El diablo se ríe en su cara mientras lo sigue destruyendo y llevándolo día tras día más cerca a la puerta del infierno. Por eso la Biblia debe ser leída, porque influye de una manera positiva en la vida del creyente, lo enseña. Mire lo que dice el versículo 17, se lo leo aquí, aquí lo tengo ya. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Es usted un hombre de Dios? ¿Usted una mujer de Dios? ¿Tiene usted una familia de Dios? ¿Son sus hijos hijos de Dios? No crea el cuentico que todos somos hijos de Dios. No, todos no somos hijos de Dios. Qué pena. Mire lo que dice allá y se lo voy a mostrar en la Biblia. En Juan capítulo 1, versículo 12, habla quiénes son los hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo Jesús. A los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? En el nombre de Cristo Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted no se arrepiente y nace de nuevo y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado y empieza a leer la Biblia y vive a la manera de Dios, entonces usted vivirá ilusionado y engañado, y el diablo le llevará a usted creyendo en Dios, leyendo una Biblia, pero que no la practica porque no se arrepiente y no le entrega su vida a Jesús. Que Dios lo bendiga. Lea la palabra, lea la palabra, lea la palabra. Bendiciones.